¿Qué tal, amigos de Consulta? Hoy estamos en un espléndido lugar, en la Posada de Tlaxcala, ubicada aquí en el centro de Tlaxcala. Patricio, buenas tardes, buenos días, dependiendo a la hora en que las personas que nos siguen en este programa Divergencia le hagan clic a su computadora. Buenos días, Martín, y desde luego a nuestro auditorio, y con la aclaración que has hecho, pues gracias por la invitación una vez más aquí a tu programa Divergencia, con el propósito de abordar temas de interés para nuestro público y desde luego desde un espacio, valga la expresión muy redundante que utilicé, desde un espacio privilegiado, yo diría, de la Posada Tlaxcala, y en este tiempo teniendo como fondo las bellas jacarandas que en la primavera nos permiten estar. Pero el tema, desde luego, plantéalo como opinión inicial y editorial para que le entremos de lleno. Bueno, el tema hoy, ni más ni menos, vamos a empezar a hablar sobre una revelación que hace unos días hizo la auditora del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado, María Isabel Maldonado, en el sentido de que ya ese órgano presentó 10 denuncias formales ante la Procuraduría General de Justicia contra igual número de personas por probables manejos no claros de los recursos públicos. Y lo importante o lo relevante de este asunto, Patricio, es que se refieren a cuestiones de la cuenta pública del 2017, donde están involucrados alcaldes en funciones y la administración tan cuestionada, o que hoy se dice tan cuestionada, del exrector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Narciso Xicotenca. Así es, Martín. Mira, desde luego el tema no es menor, pero yo diría que sí es muy repetitivo, o ha sido repetitivo en los últimos años, cuando ha habido alternancia política, cuando han llegado fuerzas diferentes como mayoría al Congreso local, que desde luego todo esto se presta para decir, a ver si ahora sí castigan a todo aquel que no rinda cuentas correctamente. Es la pregunta que nos venimos haciendo seguramente desde hace 10, 12, 15 años, que en Tlaxcala tenemos alternancia, que tenemos pluralismo mucho mayor en el Congreso y que tenemos, se supone, órganos de fiscalización superior, así se denomina en Tlaxcala, más profesionales y con más atribuciones. Mira, Martín, ahorita está en el órgano de fiscalización superior por primera vez una mujer, Isabel Maldonado Testle. Yo la conozco en su trayectoria como fiscalizadora, una mujer muy conocedora, muy profesional, a decir de los que han trabajado con ella, muy independiente y muy su honestidad es lo que la destaca. Pero ¿qué es lo que venía pasando antes con los órganos de fiscalización? Que hacían su chamba técnica, es decir, de contable, entregaban los resultados al Congreso y a la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Muchas veces ahí había acuerdos para no castigar a uno, no castigar a otro, porque eran de colores partidistas diferentes, sobre todo si hablamos de municipios, como estamos hablando ahorita de este tema. Tengo entendido que 8 o 9 municipios y la Universidad Politécnica, como ya lo dijiste, y finalmente no pasaba nada porque los acuerdos eran de que no te pegamos a uno, no te pegamos a otro, y se negociaban, y se habla que incluso hasta buenos dividendos económicos dejaba esas negociaciones. ¿Qué espera ahora la gente cuando alguien, porque sabemos que hay reclamos ciudadanos en los municipios, incluso en las comunidades que pertenecen a los municipios como presidencias de comunidad, y no se castiga? Ahora que está una reconocida persona por su profesionalismo y por su honestidad, yo esperaría que ese trabajo técnico que hace, que es profesional, no entre en negociaciones, sobre todo porque ahora quien debe presentar la denuncia, sustentarla y defenderla ante la autoridad que castiga, que sanciona, pues es el propio órgano de fiscalización con las reformas. Ahí dejo mi primer comentario, que ha sido una historia en la que no vemos castigados, no vemos sanciones. Muchos dirán, a lo mejor Patricio Lima quiere ver en la cárcel a alguien. No, yo quisiera ver que hay sanciones, que se castiga, y si ese castigo es la cárcel, la pena corporal, pues que se llegue a ese nivel. De otra manera, la gente ya no cree en todo lo que está ocurriendo. Ese es mi primer comentario para llegar más a fondo de lo que está ocurriendo ahorita.
Sí, y tú, digamos, describes muy bien el trabajo profesional de la auditora, coincido totalmente contigo. También coincido en la relatoria que haces respecto a cómo se manejaba o se manoseaba el asunto de las cuentas públicas. Así es. Hay que recordar que la anterior legislatura, donde estaba Alberto Amaro como presidente de la Comisión de Fiscalización y Finanzas, también se presentó 30 y tantas denuncias. Llegó a decir que con él sí las cosas iban a fondo. Y que no se iba a negociar la ley y etc, etc. El chiste es que sí se presentaron denuncias, algunas avanzaron. ¿Por qué? Decimos eso porque Adolfo Escobar enfrentó algunas cuestiones penales, otros expresidentes municipales recurrieron al amparo para evitar el asunto de rendir cuentas ante la autoridad, en este caso la Procuraduría. Hoy en día, qué bueno que se conocen de estas 10 denuncias, qué bueno que Isabel dio a conocer que las presentó, y que las presentó ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción. Así es. Y digo que qué bueno porque no lo sabíamos. Y hoy que lo sabemos, podemos exigirle al fiscal que asumió sus funciones a finales de octubre, decirle, oye maestro, queremos que nos digas cuál es el avance de esas 10 denuncias. Y si el órgano no nos las ratifica, dilo, para que entonces haya una presión mediática y el órgano pueda ratificarlas. O que diga que no le aportaron los elementos o que no hay las pruebas suficientes para cuadrar el delito. Pero si existen todos los elementos jurídicos para proceder contra un ex alcalde en funciones o un tesorero porque no comprobaron los recursos, y aquí no estamos diciendo que se los robaron, simplemente hay anomalías y estas anomalías se deben de sancionar. Si es por la vía de la cárcel, ni modo, Patricio. Sí, que es el caso extremo. Mira, Martín, y qué bueno que ya retomas el asunto en lo que está ocurriendo ahorita, porque mi comentario anterior fue, digamos, introductorio, contextual de lo que ocurre con esto. Y hago una aclaración, no faltará a lo mejor algún muy perspicaz persona que nos sigue de nuestro auditorio y diga, ¿y por qué están hablando del órgano de fiscalización superior, de fiscalización, y por qué luego hablan del fiscal anticorrupción en la Procuraduría? Bueno, la denominación del órgano de fiscalización es porque ellos hacen el trabajo técnico administrativo de revisar las cuentas, y ahora con la nueva ley y las reformas recientes son los que también interponen la denuncia ante la autoridad, en este caso competente, que es la Procuraduría de Justicia en el Estado, donde un cargo inferior al procurador es el fiscal anticorrupción. Fiscal anticorrupción de un sistema que ya lo dijimos en programas de Divergencia, no funciona en Tlaxcala, pero la figura de fiscal sí existe, ya está, ya debe de tener oficinas, debe de tener equipos, debe de tener su espacio en la Procuraduría. Bueno, pues ¿qué es lo que queremos los tlaxcaltecas? ¿Qué es lo que en un programa como este desearíamos que ocurra? Bueno, pues que el que hace el trabajo del órgano de fiscalización, Isabel Maldonado Testle y su equipo, sobre todo de contadores, pues haga la revisión profesional. Yo estoy seguro que ya lo hacen de esa manera, muy seguro estoy porque la conozco en su trabajo, y desde luego si hay que denunciarlo ante la autoridad, pues eso lo hacen a través del área jurídica y su equipo de abogados, ya pasa a manos de abogados. Si esto está ocurriendo con los municipios que están en funciones, porque hay que decirle al auditorio que los que están ahorita van a la mitad del camino, les resta todavía 28 meses, 2 años y 4 meses iba a decir. Entonces, pues aguas, porque si quien hace el trabajo de fiscalización lo hace profesionalmente y con absoluta honestidad, y este asunto ya no pasa por manos de los diputados que entren en negociaciones, pues quiere decir que ahora los tlaxcaltecas estamos ante la posibilidad de decir, bueno, pues ojalá y ahora la Procuraduría actúe con independencia, porque también luego las negociaciones se dan en ese espacio, las negociaciones entre partidos, dirigentes y fracciones parlamentarias, pero ya pasa directamente a un procurador que se supone que tiene independencia para que sancione, para que castigue, dependiendo pues el tipo de delito y el tipo de, digamos, los niveles de irregularidades o corrupción que se presenten, y haya castigos ejemplares en Tlaxcala, sea quien sea ese ente que no cumple con lo que la ley ordena.
Concluyo mi comentario, mi segundo comentario en relación con este programa de Divergencia este día, Martín. Sí, la mayoría son presidentes municipales. Por ahí yo podría mencionar 3 o 4, pero lo dejo en los 8 o 9 presidentes municipales que ya Isabel Maldonado dijo que están los expedientes en manos de la Procuraduría. Yo quiero decir que se haga lo más pronto el seguimiento de lo que pasa ahí, que se aplique la ley con rigor y esa nueva ley, digamos, reformada, adecuada de la responsabilidad de los funcionarios públicos, se actúe para que en Tlaxcala pues esos niveles de corrupción que sabemos que son altos, así lo señalan quienes se dedican a revisar estos temas con profesionalismo y con independencia, pues se castigue y se sancione. De otra manera, la gente vuelve a decir es más de lo mismo, es pura palabrería, es pura demagogia y no se llega con los que cometen delitos de este tipo un castigo ejemplar. Entonces, está en manos ya de la Procuraduría, está en manos del órgano de fiscalización, déjame decirte por primera vez, porque conozco el procedimiento, lo digo con humildad, con sencillez, conozco el procedimiento e Isabel Maldonado pues debe de estar con su equipo de abogados pendiente para que el proceso que se está siguiendo pues defienda el órgano de fiscalización, que si en su momento amerita una sanción administrativa o de otro tipo, en este caso hasta una sanción penal, pues se actúe conforme a la ley. Sí, y aquí habría que decir, no crea que estamos defendiendo a la auditora, simplemente lo que pasa que hay un proceso legal y los plazos para que estos entes fiscalizables justificaran las observaciones. Dice, bueno, paso al pliego de cargos y si ameritan alguna sanción o algún tipo de investigación, procedemos. Fue lo que se hizo. Y a mí me parece además, Patricio, que fue una muy buena decisión, muy buena medida y en el tiempo en que se da, porque va a frenar cualquier actitud o cualquier acuerdo que pudiera existir para la aprobación de las cuentas públicas del 2018, que empezarán en los próximos meses. Así es. Y eso va a inhibir las negociaciones. Y yo creo que eso es muy bueno porque sienta los precedentes de que, señores, no vamos a estar solapando la corrupción. Si hicieron las cosas mal, van a sufrir las consecuencias. Creo que ese es un mensaje importante, ese es un mensaje muy bueno que está mandando el órgano de fiscalización superior. No sé si en las instancias, en este caso de la Procuraduría, respalde esa postura o en el Ejecutivo haya una intención de decir, a ver, háganse güeyes con las denuncias y que no pase nada. Eso sí sería muy grave, Martín, que ocurriera. Yo quiero pensar, a pesar de que he sido crítico de mucho de lo que ocurre en gobierno estatal, creo pensar siempre con información y fundamentos en diferentes temas. Hemos abordado el de la inseguridad, el de la corrupción, y ahí tenemos un gobierno que le falta pero mucho por entregar resultados. Pero bueno, yo lo que menos pensaría es de que si el gobernador, que a veces es poco activo, dicen por ahí algunos hasta invisible, es poco dado a abordar temas escabrosos con los medios y en lo público, pues ojalá y al menos no meta las manos para servir de tapadera, que sería lo más doloroso que pueda ocurrir. Si ya es un gobernador omiso en muchas cosas, pues que no vaya a ser activo para defender la corrupción que está imperando, al menos a decir del órgano, en estos municipios. Y digo corrupción porque finalmente cuando desde 2017, las cuentas del 2017, pues esto quiere decir que ya ha habido plazos grandes para solventar. Sí. Yo he escuchado lo siguiente, Martín, y no es nada personal contra el presidente de Huamantla, pero he escuchado comentarios porque, digamos, tengo mucho acercamiento con la gente y con la gente en general y con gente del municipio, y comentan que en Huamantla es el municipio que solventa y no resuelve ante el órgano de fiscalización. Lo digo con respeto para quien me lo platica, que es el municipio que tiene la característica ante el órgano de que dice que solventa todo y no resuelve nada. Bueno, si el órgano de fiscalización juzga que las cuentas del 2017
tienen irregularidades graves y después se le va sumando las del 2018, por favor, pues que actúe la Procuraduría con toda la fuerza que debe hacerlo. Ya no estamos para juegos, ya no estamos para ocurrencias y mucho menos para negociaciones desde lo más alto del poder, que es el Palacio de Gobierno, o desde otros palacios de gobierno como puede ser el Legislativo. Ahora hay diputados, Martín y amigos del auditorio, voy a decir algo que lo saben quienes manejan información. Antes las negociaciones eran porque había diputados del PRI, del PAN, del PRD, del PT, y bueno, si se castigaba a un presidente municipal, pues querían que se castigaran también a los de otros partidos. Ahora es Morena la que predomina y Morena no tiene ni un municipio, es decir, no gobierna ningún municipio. Si esto facilita que no metan las manos los diputados, que yo estoy seguro que no las van a meter, estamos diciendo lo que circula como información, la tratamos de analizar, ordenar y presentarla con argumentos. Al menos Patricio Lima trata de hacerlo desde que comparto este micrófono y este espacio contigo, Martín. Por eso lo hago, porque estoy convencido de que tú en eso coincidimos, en el manejo de la información y los argumentos para poder opinar. Isabel Maldonado debe de tener, a más de quien presenta la denuncia, debe de tener una especie de área de control de procesos legales. Se sancione con la fuerza que debe de ser. Abordar lo que está ocurriendo en el Congreso desde el lunes, de una reunión de armonización de lo fiscal federal y de lo fiscal estatal, porque si abordamos el tema, por ejemplo, de la Universidad Politécnica, por ser parte de esta estafa maestra, es de que si esto ocurre y fuera cierto, habría que tener mucha información para ello, pues tengo entendido que ni el propio rector jamás se enteró de lo que pasaba, porque ocurre en algunos casos. Pues sí, son rectores, pero los acuerdos y las negociaciones involucraron una institución, y no lo estoy defendiendo a Narciso, para nada, en todo caso que se le castigue, pero fueron acuerdos de cupulares de Sedatu y de Sedesol en ese entonces que creo rebasaban con mucho a lo que ocurre con un rector de una universidad como lo fue Narciso de Xicoténcal, ahora Enrique Padilla. Pero que hablen y que digan para que se aclaren las cosas. Sí, porque aquí lo interesante, uno pudiera especular. Sí. No solamente sabemos o está confirmada que una de las denuncias gira en torno a la administración del rector Narciso Xicoténca, así es, pero respecto a las 9 otras denuncias, sería muy aventurado decir es fulanito, es sutanito, porque en el 2017 se reprobaron varias cuentas públicas de algunos ayuntamientos. Hay algunos que tengo entendido que solventaron en tiempo y forma las observaciones, y hay otros que no lo hicieron y hoy están enfrentando este nuevo proceso. Así como también hay información que indica que expresidentes municipales hoy están siendo requeridos para ya no enfrentar la ley, sino para regresar importantes montos de recursos públicos que no comprobaron correctamente y que se presume se los llevaron y generaron un daño patrimonial a sus administraciones o a los ayuntamientos. Específicamente estamos hablando de 2 casos del PAN que son muy emblemáticos. Me refiero a la expresidenta municipal de Nanacamilpa, ¿cómo se llama? Lilia Caritina Olvera. Y también estamos hablando del secretario general del PAN en el estado, Miguel Ángel Polvo, que también está enfrentando un procedimiento así, y ya lo habíamos mencionado, no solamente se refiere a paristas, también está el exalcalde de Totolac, de apellido Otonal Ortiz, también está Calpulalpan, también Contla, está el ayuntamiento de Yauquemecan. En fin, creo que hay una labor, Patricio, que poco se ha hablado y que poco se ha difundido, pero que creo que son medidas importantes que deberíamos de estar destacando y deberíamos estar hablando todos los días,
porque creo que si bien el sistema estatal anticorrupción no funciona en Tlaxcala, es inexistente, creo que hay un indicio de una parte del órgano de fiscalización superior de realmente emprender una acción para castigar y combatir la corrupción. Lo dijimos en el programa cuando se habló de corrupción, el único ente de los 7 que forman el sistema y que no está funcionando en Tlaxcala es inoperante porque falta la parte del secretario técnico. Entonces, el órgano de fiscalización, sí, al margen de ser parte del sistema, debe de hacer su trabajo que le ordena la ley. Y esta es la revisión de los entes públicos, que llámese presidentes municipales, llámese dependencias de gobierno, órganos autónomos y demás. Estoy hablando de lo electoral, de derechos humanos, de acceso a la información, qué sé yo. Entonces, el órgano de fiscalización, yo sostengo y reitero, y no soy matraquero de nadie, pero para mí que la actual auditora, el órgano de fiscalización está en buenas manos con la auditora Isabel Maldonado Testle, por su trayectoria, por su profesionalismo, por su reconocida honestidad, y ahora que tiene más atribuciones para que ellos sean los que interponen las denuncias, le dan seguimiento y acompañan al procurador y a su fiscal para sancionar conductas ilícitas, pues que se llegue a fondo. Eso es a lo que yo aspiraría. Y desde luego, el órgano de fiscalización superior, a más de eso, sería parte de un sistema cuando funcione para que también sancione junto con el sistema otro tipo de corrupción. Sí. Entonces, Martín, yo creo que es el buen momento para que se den casos de sanciones, tanto de expresidentes municipales que ya mencionaste, los que gobernaron hasta el último día del 2016, y también a los que están ejerciendo el cargo y que ya les están revisando cuentas del 2017, vienen las del 2018 y estamos avanzando en el 2019. Entonces, si hay ya sanciones ejemplares a quienes estuvieron antes y a quienes están ahora, Martín, entonces sí van a decir aguas, porque creo que ahora sí es de veras el aplicar la ley a aquellos que no rindan cuentas correctamente. Y además, creo, Patricio, y no sé si coincidirás conmigo, también es una prueba de fuego para la Fiscalía Anticorrupción y para el Tribunal de Justicia Administrativa de Tlaxcala, que serán las dos instancias que se verá hasta dónde llega la voluntad de aplicar la ley. Simplemente eso, aplicar la ley. Si hay un delito, castígalo, y si hay un delito, júzgalo e imponen la sanción correspondiente. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Martín. Pues eso es lo que yo puedo decir, y ya nada más a manera de conclusión, que esperemos que este foro que se está realizando en el Congreso de Tlaxcala, que empezó el lunes, al que asistí por curiosidad reporteril y de opinador, y me entero de lo que se trata, pues sí, que mejoren nuestra ley estatal de fiscalización, pero yo diría, lo que tenemos no es malo para que se aplique la ley con toda fuerza y se castigue. Si al rato se armoniza con lo federal para que se sancione también todo aquello que viene de recursos federales y se empatan con los del Estado, pues que se sancione con mucho más fuerza y rigor, porque finalmente son dineros federales y dineros estatales. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, esa armonización, pues qué bueno que se dé, pero yo diría que se sancione en Tlaxcala con fuerza y con toda la fuerza legal, lo que le corresponde a los recursos públicos de Tlaxcala. Y si al rato hay recursos federales de SEDATU, de la Secretaría del Bienestar, que ahora se llama así, o de cualquier otra secretaría, que lleguen a apoyar instituciones y se compruebe por esa armonización, pues todavía mejor. Pues sí, bueno, pues la verdad, ahí están los puntos de vista de su servidor, Martín Ruiz, de Patricio Lima. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa de Divergencia. Le damos gracias a Gabriel, que nos auxilia en los controles, y desde luego al Hotel Posada Tlaxcala, que nos permitió llevar a cabo la grabación de este programa. Y yo los felicito a quienes han se echado a cuesta este lugar tan bonito, administrarlo para los tlaxcaltecas, para los visitantes, para los turistas, porque cuando hay lugares como este, la verdad vale la pena no solamente venir a trabajar en lo que hacemos, Martín, sino también difundirlo en el mejor sentido de la palabra, para que la gente que llega a Tlaxcala se dé cuenta de que hay lugares realmente que valen la pena conocer. Sí, la verdad
verdad es un hotel bonito. A mí me remontó a los hoteles que hay en Oaxaca, que son también muy bonitos del país. La verdad, es un espléndido lugar. Bueno, nos vemos en el próximo programa de Divergencia. Muchas gracias.